Bien, entonces vamos a empezar con las anemias hemolíticas intracorpusculares y el primer grupo que vamos a ver son las membranopatías. Las membranopatías son un grupo de enfermedades, de anemias, en donde la característica es que presentan defectos proteicos, o sea, defectos de las proteínas que forman parte de la membrana eritrocitaria. Y eso va a producir una alteración en la forma, una deformabilidad del eritrocito y va a hacer que disminuya la vida media del glóbulo rojo a nivel de la periferia. Dentro de las membranopatías se han descrito 6, hay algunas más, pero estas son las más frecuentes. Nosotros solamente vamos a ver las membranopatías más frecuentes, que son la esferocitosis hereditaria y la leptocitosis congénita. Entonces vamos a empezar con la primera, que a nivel de frecuencia es la que más se ve, es una anemia hemolítica que se presenta más frecuentemente a nivel de la raza blanca, es hereditaria, tiene un tipo de herencia que es de tipo autosómica dominante en el 75% de los casos. Hay un 20% que su herencia es autosómica recesiva y hay un 5% de los pacientes que cursan con esta enfermedad que es de nuevo, o sea, no tienen ningún antecedente familiar. El defecto es una mutación a nivel de los genes que codifican para determinadas proteínas. Y se ha visto que la mayor frecuencia que se observa son mutaciones a nivel de la espectrina, de la anquirina, le sigue en frecuencia mutaciones a nivel del gen que codifica para la banda 3, con relación a la proteína 4.2, y en muy bajo porcentaje se han visto mutaciones que afectan exclusivamente a la proteína 4.2. Por lo tanto, en la esferocitosis hereditaria, las alteraciones más frecuentes que se pueden observar es a nivel de la espectrina y de la anquirina. ¿Qué va a producir esto? Que como están alteradas la anquirina y la espectrina, que son, la anquirina es la que permite la unión entre las proteínas de la membrana, las proteínas integrales y las proteínas periféricas, lo que va a suceder es que va a haber un defecto a nivel de las interacciones verticales entre las proteínas de membrana y que forman el citoesqueleto a nivel del glóbulo rojo. Esa es la afección que se produce, una disminución y una alteración a nivel de las interacciones verticales entre las proteínas. ¿Qué va a producir esto? Que cuando el glóbulo rojo salga a la circulación, esa disminución o ese debilitamiento entre estas proteínas va a hacer que la membrana pierda estabilidad. Y a medida que el glóbulo rojo empieza a circular, esa disminución de la estabilidad de la membrana plasmática va a llevar a que se vaya perdiendo pequeñas zonas de la membrana plasmática eritrocitaria, y eso va a hacer que la membrana cada vez sea menor, tenga una superficie menor, el glóbulo rojo va disminuyendo su superficie, va disminuyendo su volumen, va perdiendo su forma bicóncava y va adquiriendo una forma más esférica. Además, también se ha visto que esta afección, esta alteración, produce una alteración en lo que es la permeabilidad. Hay una alteración en lo que es la entrada del sodio, hay mayor salida de potasio, también salida de agua. Eso contribuye a que el eritrocito se vaya deshidratando y además este eritrocito, al tener
alterada su permeabilidad, se va haciendo menos resistente a pequeños cambios de la osmolaridad plasmática. O sea, también está afectada su resistencia a cambios en la osmolaridad del plasma. ¿Esto qué va a llevar? Que cuando estos glóbulos rojos que han perdido su forma, han perdido parte de su membrana y ahora tienen una forma circular, oval, se transformen en esferocitos y que cuando llegan al vaso no se pueden deformar. Por lo tanto, van a quedar atrapados por el vaso y van a ser eliminados por el sistema monofagocítico. Y eso va a hacer que su vida media disminuya. Entonces, en este tipo de anemia, la esferocitosis hereditaria, tenemos una anemia hemolítica, en donde el mecanismo es a través de una fagocitosis de tipo extravascular y clínicamente se manifiesta en forma crónica. Como es genética, se puede manifestar clínicamente desde los primeros años de edad, y las manifestaciones clínicas y la anemia, todo va a depender del grado de mutación, cómo ha afectado a estas proteínas que forman parte, y si el paciente es heterocigota o hemocigota. Generalmente, cuando el paciente presenta una anemia, se puede sospechar de una esferocitosis hereditaria si en la familia hay antecedentes, ya hay familiares con el diagnóstico de esta patología. ¿Qué vamos a ver nosotros a nivel del hemograma? Bueno, una hemoglobina disminuida que va a ser variable, puede ir de leve a severa dependiendo del grado de afección, un volumen corpuscular disminuido, porque generalmente estos glóbulos rojos que adquieren la forma de esferocitos tienen un volumen más pequeño, y al tener alterada la relación superficie-volumen, tenemos una hemoglobina que está contenida en un glóbulo rojo que tiene un volumen mucho más pequeño. Y es acá una característica de este tipo de patología en donde la concentración de hemoglobina corpuscular media está elevada. Además, al aparecer estos esferocitos que tienen un volumen menor, vamos a tener un LDW aumentado. Cuando se observa el frotis, ¿qué vamos a ver? La presencia de esferocitos, que los vamos nosotros a reconocer porque son más pequeños. A veces hay algunos muy pequeñitos, los que se pueden informar como microesferocitos, y los vamos a reconocer porque se ven un poco más coloreados que un glóbulo rojo normal, fíjense, y han perdido su biconcavidad. Acá, esta es una imagen de un microscopio electrónico, en donde tienen, este es un glóbulo rojo normal, y este es un microesferocito, para que vean que han perdido parte de su membrana plasmática y han adquirido esta forma esférica. Ante la anemia, la médula, como está normal, va a responder. Entonces vamos a tener un aumento de los reticulocitos a nivel de sangre periférica. Ante la sospecha, lo que se pueden realizar son pruebas que son de screening, no son diagnósticas, pero como la característica de estas células es que tienen disminuida su resistencia a los cambios de osmolaridad, en la clínica nosotros tenemos pruebas que se denominan pruebas de fragilidad osmótica y que me puedan evidenciar esa resistencia disminuida. No son diagnósticas, son de screening, porque hay otras patologías que no es exclusiva la esferocitosis hereditaria, hay otras membranopatías que también pueden tener una prueba de fragilidad osmótica alterada. La que más se usa en la clínica para evidenciar esta disminución de la resistencia es la prueba de resistencia osmótica eritrocitaria denominada ROE, conocida así por sus siglas.
¿Y en qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en que nosotros vamos a tomar una muestra de sangre entera anticoagulada del paciente, la vamos a colocar en diferentes tubos y la vamos a esos glóbulos rojos del paciente, los vamos a poner en contacto con soluciones de cloruro de sodio de concentraciones descendientes. O sea, los vamos a poner en contacto con soluciones hipotónicas de cloruro de sodio. Esta prueba lo que vamos a hacer es, en una serie de tubos se coloca la misma cantidad de sangre y a partir de una solución madre de cloruro de sodio que está estabilizada con un buffer fosfato, vamos a ir preparando diferentes diluciones. La solución madre tiene 5 gramos por decilitro de cloruro de sodio, y a partir de esa solución vamos a preparar diluciones decrecientes que van a ir de 8,5% hasta el 1 gramo por ciento o gramo por decilitro de cloruro de sodio. Esas soluciones se las vamos a ir agregando en diferentes tubos, en cada tubo una concentración diferente de la solución, y luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en qué concentración aparece o empieza a aparecer la hemólisis. Los glóbulos rojos normales tienen una resistencia frente a las soluciones hipotónicas, y en un paciente normal recién vamos a empezar a ver hemólisis a partir de una solución de 5 gramos por decilitro de cloruro de sodio, que es lo que vemos en esta primera figura. A partir de los 5 gramos por decilitro de cloruro de sodio se va a empezar a ver hemólisis, y obviamente esa hemólisis va a ir aumentando en los tubos con concentraciones decrecientes. Y se toma como valor 0 de hemólisis un tubo de sangre del paciente que ponemos en contacto con una solución fisiológica, o sea, de 9 gramos por decilitro de sangre, y se toma como 100% de hemólisis un tubo con sangre donde hemos puesto solamente agua. Ahí tenemos el 100% de hemólisis. Entonces, ¿qué se hace? Se va leyendo el sobrenadante y se va midiendo la absorbancia. Obviamente la liberación de hemoglobina me va a generar un valor de absorbancia a 540 nanómetros. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen eferocitosis hereditaria o tienen una resistencia osmótica disminuida? Que vamos a ver que la hemólisis comienza a concentraciones mucho más elevadas que en un paciente normal. Generalmente en los pacientes que tienen disminuida su resistencia, a partir de los 6,5 gramos por decilitro, ya comienza a haber hemólisis, lo cual me evidencia que esos glóbulos rojos tienen una fragilidad osmótica aumentada. No es exclusivo de la eferocitosis hereditaria, pero sí me evidencia una fragilidad osmótica aumentada, y que junto con la observación de los eferocitos en sangre, en el frotis, más la evidencia de antecedentes familiares, puede ser muy orientativa. Entonces, ¿qué se hace? Se puede también graficar una curva, en donde en la curva vamos a graficar las concentraciones de las soluciones de cloruro de sodio, tomando como cero el tubo solamente con agua, que me va a dar el 100% de hemólisis, y en el eje de la Y el grado de hemólisis. Acá lo que podemos ver es que en el paciente normal la hemólisis se evidencia después de los 5 gramos por decilitro de cloruro de sodio, mientras que en un paciente con resistencia disminuida, la hemólisis ya se empieza a ver a partir de los 6 gramos por decilitro.
Esta es la prueba más común y se puede hacer de dos formas. La podemos hacer una prueba inmediata, en donde la muestra recién extraída, la dividimos en los diferentes tubos y le vamos agregando soluciones decrecientes de cloruro de sodio. Y se puede hacer una prueba incubada, que el procedimiento es lo mismo, nada más que vamos a incubar todos esos tubos durante 24 horas a 37 grados centígrados y después vamos a ver en el grado de hemólisis. En esta prueba incubada, en un paciente normal, vamos a ver que la hemólisis se inicia a los 6 gramos por decilitro, acá está mal, y la hemólisis total es a partir de los 4 gramos por decilitro. Entonces, en los pacientes con esferocitosis hereditaria, la hemólisis se observa a concentraciones mayores. Entonces, esta prueba es la prueba más común que se hace a nivel de la clínica, la ROE, para evidenciar la disminución de la fragilidad osmótica que tienen los glóbulos rojos. Se pueden hacer otras pruebas, como son la prueba de autohemólisis, que me va a dar la misma información de la ROE, nada más que acá lo que se hace es medir el grado de hemólisis espontánea que tienen los glóbulos rojos de mi paciente, que son colocados en un tubo que tiene que estar estéril y lo vamos a incubar 48 horas a 37 grados centígrados. Y después lo que se va a evidenciar es el grado de hemólisis. Esta prueba se la puede hacer con una variante en un segundo tubo, agregarle glucosa. Al agregarle glucosa a la muestra, nosotros le estamos dando energía al glóbulo rojo para que se mantenga mayor tiempo en condiciones normales en la muestra durante todo este periodo de tiempo. Nosotros vamos a ver que en un paciente normal, en el tubo donde hemos dejado solamente la muestra incubando, la hemólisis es menor al 4%. Y en el tubo con glucosa, la hemólisis obviamente está disminuida porque el glóbulo rojo ha tenido glucosa para mantenerse y no hemolizarse. Mientras que en los pacientes con esferocitosis hereditaria, la prueba, obviamente la hemólisis está aumentada. Puede llegar hasta el 50% de hemólisis en este tipo de pacientes. Igual es una prueba de screening. Y la última prueba para evaluar la resistencia es la prueba de lisis en glicerol acidificado, en donde lo que se va a realizar es tomar una muestra de sangre entera, también del paciente, anticoagulada, le vamos a colocar en un tubo y se le agrega una solución acidificada de glicerol. Y esta prueba es una prueba en donde nosotros le agregamos la solución de glicerol acidificada y se larga el cronómetro. Y se tiene que ir midiendo la absorbancia en un espectrofotómetro, a 540, cómo va aumentando a medida que va apareciendo la hemólisis. Generalmente se toma como valor normal cuando aparece el 50% de la hemólisis, valores superiores a 1800 segundos. Mientras que hay un 50% de hemólisis cuando tenemos pacientes con esferocitosis hereditaria, ese 50% se adquiere a partir de los 25 a 150 segundos. O sea, la hemólisis es muy rápida y eso me está evidenciando esa fragilidad osmótica que tienen los glóbulos rojos en este tipo de patología. Igual son pruebas de screening y dentro de estas tres, la que se realiza comúnmente en los laboratorios clínicos es la ROE, ¿no? La prueba de resistencia osmótica eritrocitaria.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico confirmatorio? El diagnóstico confirmatorio siempre se puede hacer a través de una electroforesis en gel de poliacrilamida, en donde se hace la electroforesis de las proteínas de membrana del glóbulo rojo, y ahí se puede evidenciar la proteína que está alterada. Y la otra prueba confirmatoria es a través del análisis genético, o sea, secuenciar el ADN y evidenciar cuál es el gen mutado que codifica para la determinada proteína que forma parte de la membrana. Entonces, en el laboratorio clínico de rutina, con el hemograma, la observación del frotis y la prueba de resistencia osmótica eritrocitaria, es muy sugestivo de una esferocitosis hereditaria. Pero siempre, para confirmar el diagnóstico, vamos a realizar el análisis genético o la electroforesis de las proteínas de membrana. La segunda membranopatía que vamos a ver es la electrocitosis congénita, que esta patología tiene una herencia autosómica dominante. Es más frecuente también en la zona europea del Mediterráneo, en las personas de raza negra, y acá, a diferencia de la esferocitosis, el defecto genético se encuentra principalmente a nivel de la alfa-espectrina, y le sigue en frecuencia un defecto a nivel de la proteína 4.1. También hay pacientes en donde se han encontrado defectos a nivel de la beta-espectrina y de la glicoforina C, pero son en muy baja frecuencia. La mayor alteración se deben a nivel de estas dos proteínas, alfa-espectrina y glicoproteína 4.1. ¿Qué va a producir? Va a producir que en los glóbulos rojos de estos pacientes lo que esté alterado o lo que está alterado son las interacciones horizontales entre las proteínas periféricas que forman parte o que estabilizan a la membrana plasmática. Entonces, ¿qué sucede en esta patología? Lo que sucede es que los glóbulos rojos que salen a circulación van a salir con su forma normal y se van a mantener con la forma bicóncava mientras circulan en sangre periférica. La afección va a llegar a cuando estos glóbulos rojos tienen que atravesar un capilar que sea menor a su volumen. Los glóbulos rojos normales lo que van a producir es que se van a alargar, se van a deformar, y cuando atraviesen el capilar y llegan a un vaso sanguíneo de mayor calibre, vuelven a adquirir su forma bicóncava. Estos glóbulos rojos que tienen el defecto en sus interacciones periféricas, cuando lleguen a un capilar de menor calibre, se van a poder deformar. Se deforman, se alargan, van a atravesar el capilar, pero cuando atraviesan y lleguen a un vaso de mayor calibre, no van a poder volver a adquirir su forma bicóncava. Entonces van a quedar alargados, van a mantener esa forma alargada, y aparecen en sangre periférica los eliptocitos, que son estos glóbulos rojos que tienen esa forma. Cuando estos glóbulos rojos llegan a vaso, también van a ser captados por los macrófagos, entonces se va a instalar una anemia de tipo extravascular, y como el defecto también es genético, se va a manifestar de forma crónica. ¿Qué vamos a evidenciar en estos pacientes? A nivel del laboratorio, generalmente la mayoría de los pacientes cursan con una anemia leve, pero se han descrito también casos con anemias más graves, sobre todo en aquellos pacientes que son homocigóticos. Cursan con una hemoglobina generalmente leve y con una reticulocitos también aumentados. ¿Qué vamos a ver en el frotis? Acá, en este tipo de pacientes, aparecen los famosos
eliptocitos, que son glóbulos rojos bien alargados, y también en este tipo de pacientes se puede llegar a observar en el frotis algún que otro esferocito. Por eso la presencia de esferocitos no es exclusiva de la esferocitosis hereditaria. Pero a diferencia de la esferocitosis, en la eliptocitosis congénita vamos a ver que las formas que prevalecen en el frotis van a ser los eliptocitos. ¿Se pueden hacer las pruebas de resistencia osmótica? Sí. Lo que sucede es que estas pruebas no son tan específicas, debido a que hay pacientes con eliptocitos congénita que pueden dar la ROE, por ejemplo, normal. O sea, no hay evidencia de un aumento de la fragilidad osmótica. Entonces, estas pruebas de fragilidad osmótica pueden dar en este tipo de pacientes normales o alteradas. Por eso no se utilizan, porque no son tan, o sea, se las puede realizar, pero una prueba negativa, o sea, una prueba normal, no me elimina la presencia de una eliptocitosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? Igual que para la esferocitosis congénita. La electroforesis de las proteínas de membrana del glóbulo rojo y el diagnóstico a nivel genético para evidenciar cuál es el gen que ha sufrido o que manifiesta la mutación. Y dentro de las otras membranopatías solo vamos a ver dos en forma más general porque son muy poco frecuentes. Una es la acantocitosis, que se ha descrito que también es genética y tiene una herencia de tipo autosómico recesivo. El defecto que se ha descrito en la acantocitosis es que hay un aumento de la esfingomielina a nivel de la bicapa lipídica. Habíamos visto que la esfingomielina era uno de los fosfolípidos importantes que formaban la membrana del eritrocito. Acá hay un aumento en la expresión de la esfingomielina. Entonces eso altera la composición lipídica de la membrana. ¿Y qué va a producir? Va a producir una expansión de la capa lipídica, y entonces van a aparecer estos glóbulos rojos que tienen como espículas o alargamientos de la membrana, que son los famosos acantocitos. Entonces, esto va a traer aparejado una alteración en la forma, va a hacer que también sean captados por el sistema monofagocítico y se instale la anemia. Además, hay una disminución en la fluidez de la membrana y eso también contribuye a la deformabilidad. Y la última membranopatía es la estomatocitosis hereditaria. Tiene una herencia de tipo autosómica dominante. ¿Cuál es el defecto específico a nivel de la membrana? Todavía no se lo ha podido dilucidar cuál es el mecanismo, pero sí se ha visto que la anormalidad es que hay una alteración en la permeabilidad al sodio y al potasio. Entonces eso también produce una deformabilidad en el glóbulo rojo y aparece los famosos estomatocitos, que son los glóbulos rojos en donde la biconcavidad no es de forma circular, sino que tiene una forma alargada, y es lo que nosotros conocemos o denominamos en la clínica, en la jerga común, forma de boquita. Esta forma lo que se adquiere porque el glóbulo rojo de un lado tiene forma bicóncava y del otro lado la ha perdido. Entonces, cuando nosotros los observamos en el frotis, la morfología que se ve es esa, la zona central alargada. Y bueno, con esto hemos terminado lo que son las anemias intracorpusculares por afecciones a nivel de la membrana plasmática.